On the right track, Christopher. On the right track, George. ¿Cómo está ahí, amigo? Aquí estamos una semana más vivos aún. Una semana más en cuarentena. Una semana más en cuarentena también, porque ahora que nunca hay que estarlo. O sea, si nosotros hablamos de cifras relativamente pesimistas cuando todavía habían 50 casos en Chile, imagínate lo que podemos hablar hoy. O sea, yo creo que está de más. Sí, Sin no. contar con el bombardeo informativo que tenemos a cada instante, ¿me entiendes? Claro, no, hoy día vamos a tener un temple diferente, un temple distinto. De hecho, vamos a tocar una temática que a todos nos interesa en algún momento. Sin antes dejar invitado a la gente que nos está escuchando en nuestras redes sociales, por ejemplo en Instagram, que estamos como Los Procrastinadores FM, en Facebook Los Procrastinadores, y en Spotify también nos pueden encontrar por el mismo nombre. Y también por Cultura Online. Hoy día no está Fabián, que presenta siempre esta parte de estos 5 segundos de su mención, porque tiene unos compromisos ahí lamentablemente con su pega. Se entiende. Saludos, Fabián. Sí, pues saludos y cuídate harto, viejo, te queremos sano de vuelta. Así que eso, pues no sé si tiene algún comentario, otra cosa que decir. Con respecto a mí, no, estoy bastante expectante con respecto al entrevistado que vamos a tener, porque son temas que a mí particularmente me interesan mucho, pero debo reconocer de que soy bastante ignorante en ellos. Así que creo que aquí también va a ser una gran experiencia para poder aprender y poder clarificar ciertas cosas, porque con respecto a los temas que se maneja nuestro invitado, existe muchos comentarios que son desviados, que de repente tienen poco de asertividad. Claro, se entiende de mala forma. Y uno, de hecho, cuando chico igual hizo algunas cosas que no correspondía, que jugar con el tema que vamos a tener. Pero los dejamos, Claro. les vamos a entregar cierta, y el nombre también, por supuesto, del invitado. Él fue un escritor de libros como Guía Mágica de Santiago, Fantasmas y Casas de Embrujadas de Chile. También es profesor de turismo, presidente en Chile de Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, y eres César Parra, chiquillo. Así que quédese en la sintonía de Los Procrastinadores, porque el programa se viene muy, muy, muy interesante, muy entretenido. Así que vamos con el corte, Christopher, y volvemos enseguida. Vamos. Ya estamos de vuelta después de ese breve corte, el típico corte que hacemos en el programa, para comenzar de lleno con el programa, con el desarrollo. Y nada, o sea, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a César. ¿Cómo estáis, César? Bien, compadre, ¿cómo están ustedes? Yo, en lo personal, cagado frío. No sé acá cómo está mi compañero Christopher. Acá también estoy a los pies del cerro. Yo vivo en la falda del cerro San Cristóbal, y acá durante toda la madrugada de ayer ya había bastante neblina, y ya había un ambiente medio oscuro, medio Silent Hill, que es de introducción total para el tema que vamos a tocar acá. Claro, acá te estamos hablando yo en lo personal de Pudahuel, acá Christopher de Recoleta. ¿Y tú de dónde nos estás hablando? De Independencia, compadre. De Independencia. ¿Cómo te ha pillado todo este tema? Contingencia, un poco comentarnos al respecto. Bueno, aquí estamos en el epicentro, pareciera. Tenemos el cementerio general cerquita aquí. Claro. Uh-huh. Estoy a media cuadra de un hospital de campaña que se habilitó en el Hospital San José Antiguo. Ah, Y bueno, una cuadra y media del Hospital San José, pues. Así Claro. que sí, ha sido heavy la cosa que en Independencia. ¿y te ha afectado el tema de la cuarentena, así como en términos emocionales? Mira, en realidad yo soy bastante solitario, weón. Soy un Ya. tipo bien osco, así que en realidad para mí este es mi estado natural. No noto mucho la diferencia. Ah, buenísimo. Pero en los negocios sí, pues ahí se nota. Pues Claro. efectivamente hubo que reconvertir todo el tema de los tours, llevarlos a plataformas virtuales, crear una comunidad, administrar una comunidad, y en eso estamos, pues. Perfecto. ¿Pero te ha ido bien con eso? Dentro de Sí, lo o sea, en el complicado. fondo obviamente que yo creo que todos hemos tenido un daño en nuestros ingresos, obviamente, Uh-huh. pero no me puedo quejar. De hecho, esto de la reinvención ha sido todo un descubrimiento para mí también, porque como te digo, en el fondo no soy mucho de redes sociales, no me manejo mucho en eso, así Claro. que esto de empezar a transmitir en vivo todos los días ha sido todo un descubrimiento. O sea, lo que estás haciendo ahora con nosotros también sería como un desafío. O sea, entre comillas, sí, o sea,
no sé, no sé, por ejemplo, no sé cuántas personas lo escuchan, pueden ser 1 millón, pueden ser 5, no lo sé, po. Es un descubrimiento, obviamente. Bueno, esperemos que esto sirva también, pues, de poder ayudar dentro de lo que se pueda. Somos un podcast humilde nosotros, así que tennos piedad. Buena, no, pero se agradece también la invitación, pues, obvio. No, se agradece la disposición y todo el tema. Dime, Christopher. Yo particularmente he seguido los últimos 3 o 4 en vivos que ha hecho por su plataforma de Facebook a César. Y me gusta mucho la forma intelectual que él tiene con su público porque es sumamente distendido. Él está frente a la cámara hablando como si estuviera hablando para un... Es como si estuviese en un bar, como si estuviese en el Quitapenas, tomándose algo y conversando con respecto a temas místicos, porque Quitapenas de hecho es un lugar donde, aparte de tener un patrimonio muy grande, porque ahí donde más la gente iba a llorar a sus deudos, donde se fundó Colo Colo, entre otras cosas. César es como estar así, como estar en un bar hablando con su audiencia de una forma súper de tú a tú, y eso hace que es súper ameno escucharlo. Bueno, yo debo decir que también lo conocí en una entrevista cuando estudiaba con Fabián, de hecho, Fabián que no pudo estar hoy día. Lo conocimos cuando tuvimos que hacer un mediometraje y asesorarnos un poco con respecto al todo el tema de posesiones, de manifestaciones paranormales. Y tuvimos una junta, no sé si se acordará, no sé si te acuerdas, César, de la junta que tuvimos un día en el Loniac, si te acuerdas de unos cabros sí, chicos. no, sí lo recuerdo. Que nos hablaron Absolutamente. y de hecho yo te dije que me recordaba mucho el protagonista de la película 1408. De verdad. ¿Ya? De verdad. Y cuando íbamos terminando cuando de hecho ya habíamos terminado, estábamos caminando todo al metro. Empezamos a conversar un poco de lo que también hacías, nos empezaste a contar un poco de la historia del San José y al final nos dijiste que todo este tema de lo paranormal también puede ser un juego que tu mente te juega una mala pasada. Pero por supuesto, me miraste siempre está esa posibilidad. Claro, me miraste tan fijo que me asustaste, po. Me dijiste, pero ¿y si no? Y si no, de verdad, te juro que me corrió un frío por la espalda en ese rato y quería arrancar de ese lugar. ¿En serio? No me acordaba, perdón. Sí. No, pero yo me acuerdo de eso, pero no, o sea, tú eres una eminencia en este tema para mí en realidad, porque disfruto mucho con los temas paranormales, la verdad, obviamente con respeto. Sí, pues, no, en el fondo, como te digo, nunca, y siempre lo he dicho, nunca rechazo una petición de ayuda, especialmente de los estudiantes. Me gusta que lo paranormal, el terror se enfoque bien. Claro. Bueno, vamos a lo que vinimos con el tema todo lo paranormal. ¿Qué se entiende en sí como suceso paranormal, César? Bueno, el concepto de paranormal, curiosamente, se impuso sobre otro concepto que era la parapsicología, que era, si tú hubieses hablado de los 70, si nos hubiésemos sentado a hablar de los 70 de este tema, lo más probable es que hubiésemos usado la palabra parapsicología en vez de paranormal. Ah, perfecto. ¿Okay? La parapsicología fue un intento de la ciencia por atrapar este fenómeno tan esquivo. De hecho, hubo una época que se podría llamar la edad de plata de la investigación, donde efectivamente varias facultades universitarias de todo el mundo tocaron el tema de estos fenómenos paranormales, trataron de tocarlo desde un tema serio, dígase la telepatía, qué sé yo, claro. Los fenómenos de anticipación, etcétera. No se trataba mucho del tema del fantasma en realidad. Era como otro tipo de capacidades que quizás la mente humana tenía, etcétera. Pero al no poder comprobar nada científicamente, finalmente las universidades fueron cancelando de a poco estas facultades y se fue imponiendo un concepto más pop, llamado paranormal, fenómeno paranormal. Un fenómeno que a veces se mezcla mucho con la imagen cinematográfica que tenemos sobre el fenómeno. Un concepto muy amplio que engloba desde, bueno, lo que investigaba la parapsicología en su momento, hasta ya cosas más desopilantes como, no sé, pues el contactismo, etcétera, con extraterrestres, qué sé yo, o el hecho de la mediunidad, etcétera. Claro, sí, igual tiene que ver un tema hoy día es todo fenómeno que efectivamente se sale
como bien dice la palabra, de los rangos de lo normal. Claro. Y bueno, en el fondo no hay persona que no haya pasado por un suceso, que no le hayan relatado un suceso de estas características durante su vida. Claro, efectivamente. Christopher, ¿alguna pregunta? Sí, efectivamente, con respecto a la paranormal yo tengo, o bajo el concepto del paranormal yo tengo algunas dudas con respecto a esto. A veces me da la impresión que cuando se habla de que algo es paranormal es porque escapa a cualquier explicación bajo el canon del método científico, que en este caso es la primera la observación empírica, que luego tiene una formulación de hipótesis, la experimentación y luego la conclusión, y luego ahí se verá si eso no es. O sea, todo lo que no cabe a esa explicación de experimentación y que se pueda comprobar podría caer dentro de lo paranormal. Efectivamente, pero te decía que en el fondo no hay que dejar, obviamente, una serie de fenómenos naturales, astronómicos, que obviamente todavía no tienen explicación. Pero lo paranormal más se refiere como a este contacto con el mundo de los muertos, del más allá, etcétera, o de las capacidades de la mente humana. Hay fenómenos que todavía no entendemos. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay un fenómeno que tiene una carga paranormal muy intensa, pero que no necesariamente tiene una carga maligna o relacionada con la muerte, que es el famoso Bardoger, por ejemplo. ¿Qué es lo que es el Bardoger? Que es un fenómeno que de hecho se da mucho en países como Suecia, Noruega, qué sé yo. De hecho allá se creó el concepto. Y es no sé si les ha pasado a ustedes, es el fenómeno, la típica visita anticipada. Dígase, tu padre sale a trabajar, qué sé yo, y sientes como una llegada falsa de tu padre. Los zapatos, qué sé yo, la puerta, etcétera. Incluso puede ser el vehículo, el sonido del vehículo que se escucha. Y finalmente te das cuenta que no ha llegado nadie, a pesar de que todos en la casa han escuchado llegar a la persona de verdad no ha llegado. Incluso más, tú puedes ver la efigie de la persona, generalmente no habla, y bueno, básicamente ese es un fenómeno que ocurre básicamente con gente viva. No estamos hablando de la intervención de ningún tipo de demonio, espectro, difunto, sino que es como la anticipación de uno mismo al lugar donde tiene que llegar. Y ese, para mí, uno de los fenómenos paranormales más impresionantes, porque te demuestra, y además que no hay ningún patrón. Dígase, podría ser yo mañana, cualquiera de ustedes, chicos, los que tuviese como esa especie de llegada anticipada. Lo único que se sabe es que ocurre a gente que está muy, por decirlo, ansiosa por llegar a un lugar y de algún modo anticipa su llegada, manifestándose en la casa o manifestándose en su lugar de trabajo. Incluso gente que, por ejemplo, no sé, pues muy apegada a su trabajo, muy apegada a la disciplina del trabajo, y que se tiene que quedar en casa porque está enfermita, de repente es vista en su trabajo realizando las mismas actividades que habitualmente hace. Y te digo, es uno de los fenómenos que yo encuentro más fascinantes dentro del espectro paranormal, porque, como te digo, no necesariamente involucra muerte, calaveras, etcétera, difuntos, lo que generalmente se asocia con este fenómeno. Claro, entonces se rompe un poco como el entendimiento cinematográfico que cada uno de nosotros tiene con respecto a lo paranormal. Más de alguna vez. A eso iba, justamente, efectivamente. O sea, yo te digo, si hay algo que ha perjudicado la investigación del fenómeno paranormal, ha sido efectivamente la gran influencia que la cultura pop ha tenido en el fenómeno paranormal. Dígase la película de terror. Claro. Lo mismo pasa con la investigación OVNI. La investigación OVNI también ha sido fuertemente influida por la visión que tiene la cultura pop respecto del fenómeno. Christopher, tú ibas a decir algo antes que yo te interrumpiera. Sí, como siempre. Sí, era una duda con respecto a lo mismo. Tú que has tenido bastante más conocimiento con respecto a este hecho, ese mismo fenómeno, ¿a qué se atañe más o a qué más se acerca una explicación lógica o aceptable? ¿A condiciones propias que el humano no sabe controlar ni medir, o quizás a algo más extraterrenal? Mira, yo creo que es una combinación, porque todavía estamos navegando ahí en terra incógnita. Yo creo que efectivamente todavía no sabemos todas las capacidades de la mente humana, primera cosa. O sea, el hecho solamente, vuelvo al tema del Bardoger, solamente el tema de que tú puedas crear una réplica física exacta de ti
anticipándola 15 minutos, 20 minutos, media hora a tu llegada a la casa, revela que el poder de la mente lo desconocemos, o quizás en el fondo es tan importante el emisor como el transmisor, qué sé yo. Claro. Pero también hay un componente, obviamente, de una dimensión paralela, llamémosla el mundo de los muertos, llamémosla efectivamente Magonia, qué sé yo. Por supuesto que hay un componente paranormal que claramente viene desde una dimensión paralela. Por ejemplo, les pongo como ejemplo las famosas apariciones del chupacabra. Se equivocan quienes pretenden buscar al chupacabra, por ejemplo, como si fuese una entidad real, una entidad biológica. Estamos hablando de criaturas interdimensionales que vienen a jodernos, a molestarnos desde una dimensión paralela, y luego se van y desaparecen y generalmente no aparecen nunca más. Con respecto al tema cinematográfico, ¿qué tan desierto dentro del universo de películas que salen cada cierto tiempo de terror y que en definitiva es un poco más de lo mismo? ¿Hay alguna película que el tema paranormal lo trate de una forma seria o que entregue cierta información que puede ser tomada como forma seria, como algo serio? A ver, hay que tomarlo ahí con pinzas, déjame ver. Sí, pues yo me acuerdo que tú nos dijiste, que tú nos dijiste una película esa vez que nos juntamos, que hicimos esa reunión, que era Lake Mungo. Oh, wow, Lake Mungo es una gran película, muy buen ejemplo. Sí, muy buena película. Yo, de verdad, al final... No sé si la pudiste ver, pero es una película fascinante. Qué para la cagá, definitivamente. Sí. Sí, es muy buena película, así que se la recomiendo. Ahí tenía el fenómeno mira, Lake Mungo, para la gente que nos está escuchando, claro, trata de una muchacha que muere ahogada y que tiene un encuentro con su doppelganger, con una especie que es distinto al Bardogger. El Bardogger, la persona que lo genera no lo ve, sino que son personas de su entorno. En cambio, el doppelganger es un encuentro contigo mismo. Wow. Y esta muchacha tiene un encuentro con su futuro, este futuro donde ella muere, etcétera, está ahogada, qué sé yo. Y bueno, es una película excelente para empezar a adentrarse en realidad en lo paranormal, porque está reflejado ahí el mundo de la charlatanería, está reflejado el mundo de las fotos falsas, de fantasmas. Claro. En realidad es una película fascinante y que nace de un fenómeno real. Yo destacaría Lake Mungo, muy buena elección. El Ente también, de 1982, es una película de Sidney Furie, que también habla del caso real de Carla Morán, esta chica que es agredida por estas entidades invisibles, que la violan reiteradamente, que abusan de ella. Y lo que más te estremece de ese caso, el de Carla Morán, es que podría ser cualquiera de nosotros. Simplemente ella es la escogida al azar por estas tres entidades que la atacan, que la violan, que abusan de ella, y hay un componente de agresión sexual, de vulnerabilidad, que también es bastante potente en el fenómeno paranormal. De hecho, y además que está muy bien extrapolado lo que fue el caso real. Exacto, dicen que esa es bueno, veniendo del caso real, fue como la primera película también que se tocó el tema ya de estas entidades involucrando lo sexual. Absolutamente. De hecho, absolutamente. Ojo, también no desmerezco el tema de la madre de todas las películas de terror, que es El Exorcista. O sea, dentro de todo es una película que tiene una buena base teológica, y eso es lo que en el fondo causa el miedo. Claro. El tema de saber que efectivamente también al azar esa posibilidad es aterradora. Y de hecho también en El Exorcista tiene ese dejo de que te da a entender que puede ser Pazuzu, ¿ok? El causante de todas estas cosas. Pero también hay unas escenas en la película donde se ve que la niña, que Linda Blair, está jugando con el tablero de Ouija. Entonces da a entender que en el fondo ella originó el fenómeno, puede tener una causa psicológica, o lisa y llanamente puede ser un demonio externo que viene y agrede a la muchacha. Es una gran película también, respecto al tema, a la temática paranormal tratada seriamente. Claro. Ahí te estaban poseyendo de nuevo, porque ahí había una interferencia en la señal, estaba ahí hablando lengua muerta.
Sí, al parecer Ahora no. puedo hablar de las películas que odio respecto a la temática paranormal. Sí, Me carga la serie del Conjuro, realmente. oh, se nos fue, parece. Me carga... César, ¿estás ahí? Sí, ¿Estás a ver, ahí sí, del yo más estoy. allá? Si estás ahí, da 3 toques Claro. en la pared. Toc, toc, toc. ¿Me escuchan, chicos? ¿No? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí Ya, bien. perdón. No, sí, debe ser todo este tema, si la gente está conectada justo ahora, con el tema de la cuarentena, aparte una empresa de telecomunicaciones ahí que no se puso la 10 en términos de la cuarentena y al parecer estuvo fallando bastante hace una semana atrás. Así que, así que no es problema solamente tuyo. Claro. Ahora sí, estaban hablando de las películas que odias con Vale. respecto al tema paranormal. Oh, sí. Yo creo que el Conjuro, por ejemplo, le ha hecho muy mal a la temática paranormal. Pero con respecto a los creo hermanos, Warren fue que- maltratado. O sea, el matrimonio Warren. O sea, en realidad la pareja Warren nunca fueron grandes investigadores, no son esos investigadores que para ningún caso marcan un antes y un después en la investigación paranormal. Creo que toda su vida está bastante, o sea, ya en vida su existencia es bastante exagerada, o sea, este tema de ir formando un museo lucrativo de objetos malditos, ya encuentro que es algo bastante, y el viejo Warren la vendía bien el concepto del museo paranormal. Claro. O sea, de hecho, una chilena que conoció a los Warren, que es Paulina Allende Salazar, y claro, los Warren le mostraron su museo, etcétera, pero en realidad del museo de los Warren, el 30% solamente quizás es material real de los casos que ellos les tocó revisar, pero en el fondo el resto, el 70% restante es como casi material de Halloween, así como, qué sé yo, Como Fantasilandia. como máscaras de Halloween y cosas así. Y más encima, la forma en que son llevados al cine ha hecho aún más mal a la investigación paranormal. Pues los muestran de una forma maniquea, el tema del diablo, el tema de Dios, este enfrentamiento del bien y el mal, que en general lo paranormal no es así. Lo paranormal real, las motivaciones de estos seres, de estas criaturas, las desconocemos. Las desconocemos absolutamente. Sí. Yo me he Entonces percatado hemos que mostrado de muchas veces forma en muy las películas... maniquea, dígase, el bien y el mal. Lo paranormal es mucho más ambiguo. Y por eso me gustan las películas que mencioné antes, pues lo paranormal en realidad es ambiguo. Generalmente es motivo o de burla o de engaño, etcétera. Cuesta mucho llegar a la verdad. Acuérdense nomás solamente del caso de Puerto Montt, de la casa embrujada de Puerto Montt. Sí, me acuerdo. Sí, sí, que Claro, dieron en el una caso de Puerto una muy Montt, buena cuña a los Se carabineros. crucificó a esa pobre familia. Claro. Qué Claro, terrible. en ese caso yo, por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, yo me formé una impresión de que ese caso era real. Yo estoy convencido de ese caso era real, pero les quedó grande, por decirlo así, a las personas que lo reportearon, a las personas que lo fueron a investigar. Creo que no supieron entender la mecánica de cómo funcionaba un poltergeist. Claro. Christopher, tú Bien. ibas a preguntar algo. Bueno. Sí, y bailado totalmente con también el caso de Puerto Montt y más allá de la ficción científica que se hace a nivel de Hollywood con respecto al fenómeno. Es que siempre se habla de él, pero con un componente moral de bien y mal. ¿Me entiendes? Efectivamente. ¿Cachai? Y ese per se de ser bueno o malo no debiera ser porque no sabemos en sí mismo, como tú mencionabas, las reales motivaciones, el por qué se manifiestan, el de qué forma se manifiestan. Entonces, el juicio que nosotros hacemos lo vemos desde la atalaya moral que nosotros tenemos. Y eso da una falsa impresión al espectador diciendo, estos son todos malos, o después Hollywood va y inventa en los años 80 la película de T para decir, todos son malos, pero este T en particular es bueno, ¿cachai? Y es risueño, ¿me entiendes? Entonces como que juega con esa lógica de la moralidad humana, sabiendo que ellos quizás no tienen ni... Nosotros inventamos la moralidad, ellos no tienen por qué tenerla, ni por qué saber lo que es. No, tienes toda la razón, o sea, de hecho, el tema ufológico, en el tema ufológico se ve mucho más claro esa evolución que tú reflejas desde este contactismo como suave de los años 50, los seres de luz, los nórdicos, que después se transforman en los grises malos, que después se transforman en los grises buenos, de encuentros cercanos, qué sé yo,
llegando a la cumbre con ET, el extraterrestre, donde es un extraterrestre muy amigable, etcétera, para luego volver al extraterrestre terrorífico en Encuentros del Cuarto Tipo. Entonces, en el fondo se ve muy bien esa evolución. Oh, otra vez lo abdujeron. Ahora sí lo abdujeron. Ahora sí lo abdujeron. O lo espantaste. Se percataron que estaba hablando demasiado. Claro, puede ser. Está entregando información confidencial. César, ¿estás ahí? Danos una señal, por favor. Bueno, hay que decirle a la gente que estamos de forma remota. Como somos gente responsable. ¿Aló? Ahora sí, ahí volvió. Ahora sí, Sí, perdón, ahí chicos. Ahí volvió. Sí, estábamos comentando que esto lo estamos haciendo de forma remota, ya que estamos en términos de cuarentena y seguimos en la misma senda desde el inicio, desde que retomé este podcast en realidad. Así que nos estabas comentando un poco sobre el tema ufológico. Sí, pues te decía que en la ufología se refleja muy bien la evolución del extraterrestre, desde el extraterrestre nórdico bueno de los años 50 hasta el gris malo de los 60, volviendo al gris bueno de los 70, 80, y que se vuelve bueno con ET, etcétera, y después se vuelve bueno al malo en los Encuentros del Cuarto Tipo. Claro. Es como si los extraterrestres existen más en Hollywood que en ninguna otra parte, en realidad. Y en Estados Unidos. Y siempre atacan en Estados Unidos. Siempre Y allá generalmente la en fiesta. Estados Unidos, sí. Así es. Y con respecto a esa película que nombraste, El Cuarto Tipo, ¿qué te parece? O sea, mira, en el fondo, yo creo primero que todo que la división entre ufología y fenómenos paranormales es también engañosa. Ah, ya. Yo reuniría todos los fenómenos que tienen que ver con apariciones de seres extraños, los fenómenos forteanos, como se les conoce, en una sola. Para mí no hay una frontera investigativa, no es que yo quiera, o sea, a ver cómo te lo digo, no puedo, si el día de mañana me llega una llamada de ayuda, ponte tú, Sí. una señora que dice, sabe que a mi hija 3 entidades la están atacando en la noche. Entonces yo me podría decir, ¿y estas entidades tenían gorrito? ¿Eran duendes? No tenían gorrito. Ah, entonces eran extraterrestres. Hable con un ufólogo mejor. Claro. Yo no puedo hacer esa distinción. Menos En mal, el fondo- menos mal hiciste la separación con los duendes, porque cuando dijiste gorrito me imagino otra cosa. Man. Sí, es que Claro. el humor de Morandé con compañía Es vuelve. que son extraterrestres muy precavidos, ¿no? Claro, Claro, muy responsable. claro, son extraterrestres responsables. Exactamente. Extraterrestres que siguen las instrucciones de Don Graff. Entonces, como te decía, es totalmente falsa esa distinción entre ufología y fenómeno paranormal. O sea, el fenómeno es uno. Ah, ya. El fenómeno es uno y abarca desde lo que conocemos como apariciones marianas, Fátima, Ujú. Lourdes, pasando por lo que son los encuentros con humanoides y después guiándonos a lo que son los encuentros con seres difuntos, duendes, etcétera. El fenómeno es uno solo Claro. y hay que investigarlo bajo esa dinámica. Yo tengo una duda que siempre me ha dejado así como la vida un poco Torturado. complicada, claro, complicado un poco con todo el tema de los investigadores con respecto a lo paranormal. Si con o sea, me imagino que en algún momento habrás sentido miedo investigando algún caso. Sí, por supuesto. Así como Sí, por supuesto. que en algún momento dijiste, ¿sabéis O sea- que ya no lo voy a investigar más y esta cuestión se puede ir a la reverenda cresta? Mira, me ha pasado 2 veces. ¿Ya? De hecho, el primero fue en 1998, el famoso poltergeist de Colina, Ujú. con el profesor Miguel Ángel Alfaro. Me tocó ir a entrevistarlo ¿Ya? 2 meses después de que habían pasado los fenómenos, más heavy, más crudo. Cosas volando así, Puerto Montt. Muy parecido a lo que ocurrió en Puerto Montt, También pero era- mucho más mediático, mucho más duradero, mucho más intenso. También en una casa entonces. Era un departamento, Perfecto. ¿Ya? claro. Y las cosas caían de la nada, weón, cabezas de muñeca, piedras, etcétera. Y fíjate que yo lo voy a entrevistar, tomo obviamente las precauciones del caso, dígase, de hecho registré toda la casa antes para asegurarme que nadie estuviese tirando las cosas o haciéndome una broma pesada. Y a medida que iba yo revisando la entrevista al profesor Alfaro,
los objetos empezaron a caer. O sea, imagínate lo que es que te roce de repente una roca a 1 centímetro de tu oreja, a toda velocidad chillándose contra el suelo. Era realmente terrorífico. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Es la irrupción de lo extraño, po. Una Claro. pelota de ping-pong roja que de repente aparece al lado de tus pies desde la nada, etcétera. Era realmente un poltergeist muy poderoso, incluso se manifestaba a través de voces que se identificaba como el Espíritu Santo, ni más ni menos. Una cuestión bien bizarra y bien heavy. O Y, sea, no te puedo negar que, a ver, yo por un lado estaba muy asustado porque sabía que en ese caso en particular, este poltergeist incluso había agredido personas físicamente. chuta, entonces tú fuiste con toda ¿Eh? esa información antes de visitar Claro, a esta porque yo te persona. digo, yo preferí esperar a que terminara la, ¿cómo decirlo? La cascada mediática, Ah, ya. Que se y calmara un después fui poco a todo el verlo. tema. Pero el fenómeno empezó a manifestarse Chu. esa misma tarde. Entonces era muy muy curioso porque yo quería estar ahí, yo quería seguir ahí, porque yo sabía que quizás nunca más en mi vida iba a estar de nuevo en medio de un poltergeist. Pero Claro. por otro lado quería salir arrancando, obvio. ¿Y esa era O sea, sabía que esta cosa había agredido gente. ¿Y esas eran tus primeras investigaciones? ¿Estabas comenzando recién con todo este tema? Sí, de hecho, claro, ya Por se eso. cumplen 21 años, sí, pues, o más, no sé, del 98. Pero sí, pues, fue mis primeros encuentros heavy con el fenómeno. Cuático. Y el 8, curiosamente, fue el año pasado. Y fue una posesión de una niña de 13 años, weá. Chu. Una chica muy dulce, muy tierna, pero cuando estas entidades separadas, a todo esto obviamente que también lo mismo, estamos hablando de que yo les hablo de que era una posesión, porque Sí. obviamente los psicólogos descartaron cualquier enfermedad Ah, psiquiátrica, ya. porque obviamente los médicos certificaron que no había ningún tipo de enfermedad ni biológica ni psicológica. Claro, o sea, no había nada Nada médicamente explicable hablando. desde el punto de vista racional. Exacto. Y fíjate que, bueno, esta chica entraba, de repente era muy curioso, nos estábamos de repente para relajar el ambiente, estábamos en la casa con su familia, tirando la talla, y de repente la risa de ella se transformaba en una especie de risa malévola, carcajada malévola, y ahí ya sabíamos ya que iba a empezar el espectáculo, po, weón. Chu. Y lo que ella hacía, entre otras cosas que me tocó presenciar, Y no precisamente una rutina de stand-up. claro, Claro. o sea, estamos hablando que ella tomaba un vaso de cristal y con sus propias manos, sin herirse, era capaz de romperlo en un muro y salirte persiguiendo a los papás. Oh. Esta cosa impulsaba a que matara a su hermana y a sus padres. Uf. Y ella podía salir con un trozo de cristal, tomándolo como si fuera un puñal sin cortarse en sus manos, mientras siciaba con una serpiente, weón, salir a la siga de su padre para clavarle el cristal en el pecho. O sea, y sea, eso fue heavy. fuerte. A mí me llegó un par de puntapiés también bastante fuertes para una niña de 13 años, tratando de reducirla. Claro. Y entonces, Así que ahí también te debo de reconocer que sí, ahí me dio miedito por mi integridad personal, po. de más. O sea, igual me imagino obviamente que también has investigado otros temas que resultaron ser nada. ¿Y cómo logra identificarlo? Y cuando ya lo identificas, dice, chucha, o sea, estoy de verdad frente a una entidad maligna. A ver, mira, en realidad el caso falso es relativamente fácil de detectar, porque cuando las personas le quieren dar un guión cinematográfico Sí. a algo que es esencialmente caótico, tú ya sabes que estás frente a un engaño. Claro, claro. Por ejemplo, cuando alguien me diga que es capaz de reproducir un fenómeno a voluntad, yo no le creo. Claro. Si alguien me dice, César, mira, yo soy capaz de con la mente levantar una piedra, Claro. no le creo. Debe haber algún truco, porque nadie tiene una capacidad paranormal o parapsicológica que pueda dominar la voluntad. Nadie. Eso no existe. Hasta las mejores mediums se pueden equivocar en algún momento.
Hasta las mejores medios se pueden equivocar o no tener una respuesta. Entonces esa es la diferencia. Cuando alguien me diga que es capaz de realizar o reproducir un fenómeno paranormal a voluntad, no le creo. Claro, como que existe una premeditación, por ende es como un espectáculo visual más que cualquier otra cosa. Claro, eso ya se acerca porque claro, eso ya es más ilusionismo que fenómeno paranormal. A ir a lo más estaría invocando a Mandrake. Claro, y de hecho, ojo, ustedes chicos saben cómo fue el origen de la magia del ilusionismo. El origen de la magia del ilusionismo es a fines del siglo XIX. Los primeros ilusionistas que se conocen fueron los hermanos Davenport. Y los hermanos Davenport empezaron como mediums, porque ellos buscaban reproducir, o sea, en el fondo la gente en el siglo XIX, cuando empieza la era espiritista moderna, lo que primero buscaba era comunicarse con los seres queridos. Pero en estas cosas la gente siempre te pide más. Entonces después obviamente tuvieron que empezar a escucharse las voces de los seres fallecidos. Después la gente quería ver a su ser fallecido o que lo tocara. Entonces empezaron a surgir el ectoplasma, dígase, las manos fantasmales, etcétera, las materializaciones. Y eso llevó a que finalmente los mediums se vieran forzados a mentir. Y ahí nace el ilusionismo moderno. Y no tenía idea que ese era el origen. Absolutamente, o sea, la magia moderna, Copperfield, etcétera, viene de la decadencia del espiritismo clásico. De hecho, no sé si será real, pero en algunos textos que yo leí o páginas decían que invocaban también a otros entes para que la magia les resultara. Claro, eso en el fondo, bueno, eso es parte del, o sea, siempre los ilusionistas han jugado mucho con el tema del diablo, etcétera, de que los poderes, generalmente cuando vemos esos afiches de ilusionistas hay generalmente un diablito metido por ahí, etcétera. Les cuesta mucho jugar con ese concepto de que alguna entidad les dio ese poder. Claro. Pero como te digo, en el fondo lo paranormal de verdad siempre tiene que tener un componente caótico, un componente burlón. Perfecto. Sí, hay varias... Me imagino que para la época cuando el ilusionismo como que empezó a ser prácticamente un producto de espectáculo, debe haber sido ahí, porque no me acuerdo exactamente de qué año es, pero más o menos en la mitad de 1800, el surgimiento de Allan Kardec, que es hasta el día de hoy conocido como uno de los más grandes espiritistas que hay. Allan Kardec, de hecho, es el fundador del espiritismo moderno. Exacto. Efectivamente, y fíjate que Allan Kardec, mira, pasa algo muy muy parecido con Allan Kardec, como lo que pasa, mira, en el siglo XIX fue como el siglo de las ideas rotundas, ¿ok? Y absolutas. Claro, por ejemplo, Allan Kardec, aunque ustedes no se vean como un parentesco a simple vista, es igual que Karl Marx, ¿ok? Nacen en la misma época. Sí, yo de hecho como que lo veo bien similar a Karl Marx dentro de su lógica, obviamente no hablando de sociedad y economía, pero sí dentro del ámbito del ser y el deber ser. O sea, mira, en el fondo yo lo comparo mucho con Karl Marx por lo siguiente. La teoría de Karl Marx está intacta y como filósofo social es increíble, pero el tema es las monstruosidades que han existido, así como Kim Jong-un en nombre de Karl Marx. Claro, hecho en base a Karl Marx, claro. O qué sé yo, todas estas tropelías que se cometieron en la Unión Soviética, qué sé yo. Exacto. Entonces, en el fondo, pero Karl Marx está intacto, su filosofía social está intacta y es provechosa. Entonces pasa lo mismo con Allan Kardec. Creo que Allan Kardec como teórico de la comunicación con los espíritus es muy fuerte, muy poderoso. Creo que no estaba muy equivocado. Pero el tema es que los hijos de Kardec, dígase los espiritistas, lo echaron todo a perder. Dejaron la... Claro, como los pseudo religiosos que todos lo hacen en nombre de Jesús. Eso mismo, o sea, mira, cuando metí el componente religioso en esto, se va toda la cresta. Claro, cuando metí el componente religioso en el comunismo, tenía un culto al líder, como Kim Jong-un. Claro, cuando metí el elemento del culto religioso, el tema ovni, aparecen las sectas platillistas, las sectas contactistas.
Es como Y- al otro lado, si uno pone un culto de derecha, tenía Piñera. claro. El peor referente que podéis tener, No, total. pero es igual de ridículo, po, weón. Mi ejemplo es igual de No, pues ridículo lo que... mismo. Es el mejor y el peor al mismo tiempo, mirando desde Claro. ese punto de vista. En todo caso, me disculpo por la comparación que hice con toda la conversación. De hecho, eché a perder el tema, weón. Claro, yo diría que en el fondo la perversión de la derecha es el fascismo, pues y ahí aparecen los Mussolini, los Claro. Hitler, qué sé yo. Exacto. Mira, yo tengo aquí una duda que yo la tenía guardada desde que subimos que vamos a hablar contigo, que es algo que yo creo que debo haberlo visto hace aproximadamente unos 7 u 8 años atrás en YouTube, que fue un documental español que no era muy largo, eran 50 minutos e increíblemente después que traté de buscarlo no lo encontré en ningún lugar, donde por primera vez yo escuché hablar de la posibilidad o de la teoría del Hollow Earth o de la Tierra Hueca o también de Agartha, como se habla, Ujú. donde hablaba más de que nosotros nos preocupamos o conceptualizamos más el fenómeno ovni como algo extraterrestre y quizás lo que nosotros realmente vemos o presenciamos es algo intraterrestre. ¿Entiendes? Y ahí lo que habla también está una nueva conversión con respecto a lo que nosotros comprendemos del planeta Tierra, que no tiene una cantidad de capas tan grande como dice, sino que tiene una corteza mucho más débil con otro pequeño planeta al interior. Y cuando yo vi esa teoría dije, pucha, a pesar de todo, hace sentido, ¿entiendes? Pero después yo nunca más encontré información. Yo no sé si tú, César, en ese caso, has sabido si esto ha tenido más asidero científico, si ha habido más investigaciones, o todavía está todo dentro de lo que podría ser y nunca más se investigó. Mira, yo creo que en el fondo, a ver, yo partiendo de tu pregunta, creo que efectivamente nunca hemos sido visitados por una civilización extraterrestre, Ujú. nunca. Y la gente cuando dice, pero ¿cómo este tipo que agua fiesta, en el fondo cómo tan limitadamente? O sea, perdónenme, o sea, tomemos por ejemplo Alpha Centauri, que es No, la no, estrella no, más cercana. no estamos creyendo demasiado importante siendo una micropartícula. No, eso también, ojo, no es eso, quizás No, efectivamente sea muy importante. claro. El tema Va es por el lado que a lo que mejor todo lo que uno ha visto es creado también por la misma persona, por el mismo ser humano. a eso voy. El tema es el siguiente, o sea, como seres vivientes somos maravillosos, o sea, efectivamente somos máquinas perfectas, etcétera. El tema es el siguiente, como te decía, Alpha Centauri está a 4 o 5 años luz. Uno dice 4 o 5 años luz, la gente dice, ah, pero ellos tienen la tecnología para poder hacer su viaje. Pero en realidad las leyes físicas como la velocidad de la luz, son leyes en todas partes, son leyes aquí y en la quiebra del Ají, o sea, a 3 millones de años luz también, se rige igual. Entonces yo dudo mucho que tengamos un contacto extraterrestre, eh, y es más, si lo tuviéramos, yo creo que sería una forma de vida tan distinta que ni siquiera seríamos capaces de reconocerla como una forma de vida. Exacto, claro. Claro. Primera cosa. Respecto al tema de la Tierra hueca, yo creo que eso es una metáfora. Yo lo que prefiero, no, yo creo que efectivamente la Tierra es magma caliente con un núcleo, etcétera. De hecho, si no tuviésemos un núcleo líquido que gira, no tendríamos de hecho un campo electromagnético que nos protegería. Exacto. No tendríamos el famoso cinturón de Van Allen. La No de gravedad Van tampoco me Halen, gustaría. de Van Allen. Entonces creo que realmente sí, en eso no hay que ser como ingenuo. Efectivamente la Tierra sí tiene magma hirviendo, lava hirviendo en sus entrañas. Pero yo creo que el tema de Agartha, el tema de este mundo paralelo, de este mundo mágico, dígase Shangri-La, qué sé yo, todos estos mundos, todos estos nombres que se le han puesto, yo creo que en el fondo es una metáfora para hablar de una dimensión paralela Claro, que convive con nosotros en nuestro plano. Y donde Impresionante. vendrían duendes, apariciones marianas, chupacabras, qué sé yo. ¿sería más o menos la interpretación de ovnis. Carl Sagan con respecto a la cuarta dimensión? Lo que pasa es que Carl Sagan, ojo, Carl Sagan, la figura de Carl Sagan es bastante polémica, porque él era un escéptico absoluto respecto al tema ovni. Totalmente. Yo Pero a su vez- quiero decir algo. Sí, sí. Christopher, eres súper mentiroso, weón. Tú dijiste que no cachabas mucho del tema místico o paranormal.
Y O sea, soy curioso, pero me estoy estáis lejos de dando ser. me estáis dando cualquier clase, weón. Me siento orgulloso de ser tu amigo. Bueno, no te sientas muy orgulloso porque aquí se acaba la amistad. Oh. No, me tiene sí, bueno. verdaderamente impresionado con tus preguntas. Es que son No, preguntas de pero cosas que están no- buenas las preguntas. Sí, sí, sí. son preguntas que yo tenía de hace mucho tiempo y de la nada digo, verdad que yo también no me acordaba de esto. No eres solo una persona de rubia con ojos azules, me estoy dando cuenta. Tienes un contenido. No eres como la teoría de Agartha de Tierra Hueca. Claro. Dejémoslo de hueco para un lado. Pero bueno. La intervención de este weón. Dale nomás, César, con tu respuesta. Sí, con respecto a Carl Sagan, para que no se echen. Ah, sí, pues volvamos a Carl Sagan. Bueno, Carl Sagan es un tipo muy extraño porque por un lado era un científico de cuño, hay que reconocerlo. De hecho fue uno de los primeros, estuvo entre los fundadores de los movimientos escépticos norteamericanos, porque él estaba en contra de la brujería, de los fenómenos paranormales, de los ovnis. Era un contrario a todo eso, hasta su muerte. Era un ateo también. Pero, curiosamente, impulsa otro proyecto que a mí me parece mucho más ingenuo, que es el proyecto SETI, que es este proyecto de enviar ondas de radio a la nada con un mensaje de la humanidad esperando una respuesta. Exacto. Y eso me parece también una ingenuidad pero terrible. O sea, realmente, bueno, Carl Sagan trató de diseñar una serie de códigos que fueran comprensibles por una raza inteligente, pero una raza inteligente con estándares humanos. Claro, dentro de lo que nuestra limitación entienden como inteligente. Claro. Efectivamente. Entonces yo te digo, yo soy más de una teoría solar, o sea, incluso podrían haber planetas pensantes, Como y el no lo quinto sabemos. elemento. Claro, o como Solaris, como la película de Tarkovsky. Podría haber océanos pensantes, podría haber planetas pensantes. En el fondo es muy iluso también pensar que vaya a recibir una respuesta de un mensaje de radio. Es muy iluso pensar que alguien va a activar el tocadiscos que va a bordo de la Voyager y que va a entender los sonidos humanos, que va a entender que le estamos enviando tango, la risa de los seres humanos, el ruido de un mono, qué sé yo. Entonces Carl Sagan, como te digo, es un muy buen científico, pero sus intentos de comunicar con los extraterrestres también me parecen bastante ingenuos. Claro. O sea, se puede decir que esa noticia que salió hace un par de meses atrás, o un mes atrás, si no me equivoco, fue que habían recibido ciertas señales como del espacio y que eran un poco similares a una onda de radio. Es que esos rumores vienen apareciendo desde los años 70. El sonido wow, por ejemplo, etcétera, en los 70. Siempre hemos tenido la ilusión de buscar patrones inteligentes. De hecho, SETI finalmente se ha reducido mucho en su presupuesto, casi a la nada, porque en realidad tiene como un tufillo ridículo que los mismos científicos se han dado cuenta. O sea, claro, no tiene mucho sentido poner una oreja al espacio, porque en realidad difícilmente vamos a obtener dentro de, o sea, por lo menos en las estrellas cercanas teníamos mucha suerte, si en el barrio cercano, dígase 100 años luz, 200 años luz, hay vida. claro. Sí, en realidad son temas que... Yo creo que bueno, la conclusión de todo esto es que el fenómeno extraterrestre me parece sumamente terrestre. Claro. Es demasiado terrestre. Claro, demasiado terrenal. Sí. O sea, el solo hecho de que en Chile hablemos tan carerrajísticamente, bueno, de enclaves ovni, San Clemente, el Cajón del Maipo. Es como si los extraterrestres subieran hasta donde venía a turistear a la Tierra. Claro, como que ellos anduvieran con el Google Maps diciendo, aquí me voy a aparecer. Sí, no, me gusta San Clemente, sí, especialmente en el verano. Me voy a aparecer en San Clemente. El Cajón del Maipo venden empanadas baratas. Voy a ir a Chillán a comprar longaniza. Vamos a comprar pan amasado el domingo a San José de Maipo. Y le gusta ojo, mucho la cultura criolla, por lo visto. Ojo, no estoy diciendo que en San Clemente o en San José de Maipo no se vean muchos ovnis, pero la palabra ovni son fenómenos lumínicos que todavía no conocemos su origen. Claro. Exacto, porque ovni en sí mismo sería
como la sigla dice, objeto A volador eso no me identificado. refiero. O sea, que cualquier Exacto. cosa que pueda volar y no sabemos lo que es, podría ser un ovni, no necesariamente un extraterrestre o un ser vivo. No, puede ser cualquier cosa. Oye, hemos Es hablado... que es el tema, cuando tú dices ovni, es una palabra que está tan cargada de significado que lo asocia inmediatamente con Y nave con seres extraterrestre verdes. tripulada. Claro. Efectivamente. Bueno, hemos hablado ya casi 50 minutos de varias cosas y yo creo que para parar un poquito la lengua y volver con el otro bloque, vamos a hacer un alto acá, vamos a tirar un poquito de música y vamos a volver con el siguiente bloque que ya es un poco más del ámbito local. Así que César, te dejo invitado a que no cortes, a que sigas con nosotros. Súper, no hay problema. Y no te vayas al más allá. Así que vamos con el Arrímate más corte para de acá. Christopher. ¿Ah? Arrímate más para acá. Claro, arrímate más para acá. En cuarentena. Bueno, estamos de vuelta luego de ese corte. Para ir al baño, para distender un rato las piernas, para relajar la lengua. Yo me quedaría todo este rato conversando con César. De verdad ha sido muy agradable el invitado, ha sido muy agradable la conversación. ¿No? Y tal como tú dijiste. Tal como comentaba, yo en los últimos 3 o 4 lives que he hecho en Facebook, que ya son habituales, yo lo veo y es absolutamente esto, es el hablar con la gente sin tener ningún tipo de resquemor, ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es muy erudita, es una conversación tremendamente distendida, por lo mismo a nuestra audiencia, si ustedes quieren seguir los canales de él, háganlo, porque es sumamente interesante y aparte de eso son temas de que por lo general difícilmente vas a tener una persona hablando desde el punto de vista así como de una amistad, Claro. hablándote del tema, no alguien que va a querer parecer como una especie de gurú, sino que alguien sumamente instructivo con respecto No, a ello. nada. ¿Nunca has tenido algún problema con alguien, alguna persona con tu trabajo que te haya dicho, no, tú eres mentiroso, blasfemo, quemémoslos en la hoguera? No, o sea, mira, generalmente, a ver, te voy a ser súper franco, no me quiere mucho como la nueva generación de investigadores paranormales, No te conocen. la Nobel generación. Los cabros como de 20 años, qué sé yo, 30 años, no me tienen mucha estima porque en realidad yo siempre, yo primero opino, bueno, primero que todo nunca me voy a vestir de negro, ¿cachai? Ya. Entonces aparecen como estos cabros vestidos de negro. Esto o sea, te digo, esto es como investigación paranormal pop. Claro, es más o menos lo que son muy así como seguidores de Dross. Ese es el tema. Entonces, pero anda a preguntarle si han leído, por ejemplo, no sé, si han leído, por ejemplo, en el caso de Chile a Andrés Barro, si han leído, no sé, si saben de las conclusiones de la Sociedad de Parapsicología de la Universidad de Chile, no tienen ni idea, Claro. o si han leído a Jacques Vallée, o si han leído a John Keel, en el caso de los extranjeros. Entonces, yo te digo, y se llenan de máquinas, de detectores, de esto, de lo otro, que la SB11, que la SB7, que no sé qué, y el único, en realidad el más legítimo, la más legítima herramienta de investigación paranormal es el cerebro. Pensé que iba a decir es tu corazón. Mira, también podría ser la única forma de investigación paranormal es tu corazón, es tu instinto. Pero te llegan ciertos comentarios así como, no sé, viejo loco, ridículo. Obvio, siempre hay que eliminar haters en los envíos. Sí, pero a mí me encantan los haters. ya tiene una cáscara bastante dura, porque de lo que más se ve en las redes sociales hoy son gente frustrada tratando de extrapolar su frustración en alguien. Es que mira, o sea, obvio, y lo entiendo, si finalmente hay mucha gente que busca en lo paranormal lo maravilloso. Claro. Salir como de una vida penca, plana, y, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Te pongo un ejemplo, en los 80 en Chile no había debate político, o por razones obvias. Claro.
y había que reemplazarlo por algo, y el debate ufológico fue muy rico. O sea, Claro. en los Mira, 80 había que nunca lo había debatir de mirado ese algo, nunca lo había mirado desde ese punto de vista. por supuesto. Es que respecto a lo que comentaban antes también, César, con el tema del chupacabra y sobre todo con lo que está, por ejemplo, para ligarlo a lo que está pasando hoy día, que justo el Pentágono habla de los casos ovni, de los avistamientos, y me ha resultado extraño que no estén tocando con la vuelta del chupacabra, con todo lo social y lo político que está Lo que ocurriendo pasa ahora. es que, mira, el tema es que el COVID nos ha llevado tan a la realidad concreta de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento, que es algo a lo que esta sociedad consumista no está muy acostumbrada, Claro. que en el fondo como que esa parte de nuestro ADN que se inclina por pensamientos catastrofistas del fin del mundo se despierta de inmediato. Entonces Claro. empezamos a decir, aparte del COVID van a venir los marcianos, va a venir un meteorito, va a venir un terremoto, etcétera. Y de eso se aprovechan los medios. Y de hecho se aprovechan los medios, etcétera, y también los charlatanes, por supuesto. Claro. Claro, seguramente son ese grupo actual del que tú dices que no te tiene mucha buena, son los que se quieran aprovechar del pánico. O sea, mira, en el fondo más que eso, te pongo un ejemplo, o sea, a ver, ¿quién predijo el COVID? Nadie. Nadie. O sea, yo he escuchado un par de teorías que, bueno, es que yo no sé a quién creerle realmente en ese ámbito, pero si uno dice así, Baba Vanga, por ejemplo, en sus últimos respiros decía de la gran pandemia del Oriente del 2020, pero esto ves la interpretación real es como, ¿cómo crees que interpretó que decía realmente eso? Sino que decía que en Es que algún es el momento va a drama de ocurrir la algo. profecía. El drama de la profecía es que tú tienes que ajustar el sentido de la profecía después de que ya ha pasado. Claro, uno lo adapta diciendo, para encontrarle una razón lógica o una justificación, yo ajusto este discurso de Baba Vanga, por ejemplo. Claro. Y uno Claro. cuando ve en realidad cómo era, no decía nada en concreto. Bueno, decían que Salfate también había hecho en el programa que tenía Así Somos, había dicho en 2015 No, es iba que a mira, ocurrir. ahí, ojo, ahí mis respetos para Juan Andrés, yo lo conozco, un buen tipo, y lo que él hizo fue, no hizo una profecía, no lanzó una profecía, él lo que hizo fue trabajó sobre datos reales, No, sí, a eso me refería, a eso que en el programa mostraba cierta información. claro, o sea, de hecho, ahí enhorabuena por Salfate, porque tomando datos reales, todos sabíamos que una pandemia de estas características tenía que suceder en algún momento. O Claro. sea, estábamos jugando mucho a ser dioses y habían antecedentes de armas biológicas antes, de utilización de armas biológicas, etcétera. Entonces, todos sabíamos que tenía que venir este escenario en un momento. Bueno, yo en realidad con todo este tema de la pandemia siempre he pensado, y con el apocalipsis siempre he pensado en un apocalipsis zombie. A lo mejor van a encontrar ridículo. O sea, medio jodido. El tema del apocalipsis zombie, fíjate que no es tan descabellado, porque el apocalipsis zombie, fíjate que curiosamente, es como que la cultura popular te da pistas. Es como que en los últimos 15 años se intensificó el tema zombie. Claro. Sí. Es como que si algo como que si una conciencia colectiva predijera lo que iba a suceder. Claro, y es como muy similar los patrones de todas las películas, o de la Obvio. gran masa de las películas de zombies, que no se sabe de cómo provino el virus. Se puede tener un foco, Por eso pero te digo, es como que si efectivamente la humanidad como una mente colectiva tuviese la chance, la posibilidad de anticiparte a ciertos sucesos. El COVID es tan aterrador como un apocalipsis zombie, o sea, claro. puede ser tu vecino, no lo sabes, puede ser la señora que te está vendiendo el pan, la que te contagie. Es aterrador. Sí, exactamente. Y realmente, como te digo, es tan aterrador que yo creo que por eso se intensificó el tema zombie los últimos 15 años. ¿Ok? O sea, era como que de algún modo la humanidad como colectivo tiene la capacidad de predecir ciertos sucesos. Sí, yo siempre he pensado que en alguna parte del mundo algún científico medio, no sé,
metido con el tema, debe estar creando alguna fórmula para revivir algún muerto. Siempre he pensado eso. Con esa delante con Sí, lo que hablábamos con las películas. Hace mucho sentido con lo que dijo César recién, de que nosotros como humanos hace bastante tiempo que jugamos a ser Dios. Y en algún momento esto se nos vaya a escapar de las manos de manera incontrolable, y es más o menos lo que estamos pasando ahora. O sea, de hecho hay 2 laboratorios en el mundo que todavía tienen el virus de la viruela, supuestamente para efectos de investigación. No sería El raro virus de la que... viruela es No sería 100 raro que veces se le más rompiera peligroso que el COVID. Claro, no no sería raro que se le rompiera el frasco justo en la calle. Claro. ¿Te acuerdas que de hecho incluso la premonición más cercana al COVID la tuvimos en Civil War de Marvel, la escena inicial? Ah, claro. Cuando van a África, ¿cómo se llama? Crossbones va a África, intenta sacar de ese laboratorio africano un virus letal. Y casi se le cae ahí a Scarlett Johansson en la calle. Claro, sí, pues, es verdad. Es verdad. No, y con Resident Evil también, pues, o sea, el tema de cuando el tipo tira el tubo, la 1, obviamente que la película no tiene nada que ver con el juego, pero también es como un poco similar. Ahora, el tema de la ayuda y de los superhéroes de Estados Unidos queda en las películas, porque ahora no han salvado a nadie. Y eso, fíjate que a mí también me llama la atención, ¿eh? Es primera vez que una crisis global no es liderada por Estados Unidos. Y así es como ha perdido piso también en el tema económico. Claro, o sea, antes tú veías, y qué sé yo, al presidente de Estados Unidos subido arriba de un avión combatiendo con los marcianos, pues bueno. Claro. Pero Trump está en una postura de no, yo cierro mi frontera, arréglensela como puedan. Vamos a seguir aquí vamos a seguir nuestro estilo de vida y el mundo que se la arregle como pueda. O sea, Trump estaba, de hecho, impidiendo, o sea, los respiradores que han llegado a Chile han llegado casi escondidos. Sí. Porque hay una altísima probabilidad de que Trump simplemente los requise. Sí, de hecho, eso estaban hablando, que podría ser un tipo de bloqueo. Efectivamente. Entonces, como te digo, es primera vez que veo que Estados Unidos no lidera, por lo menos en los últimos 100 años, una crisis global. O sea, esta pandemia es un golpe al ego del yankee tremendo. Exactamente. Claro, o sea, yo no sé si hay muchas personas muy optimistas que dicen que el mundo va a cambiar después del COVID, para bien. Yo no creo, no soy tan optimista. Yo creo que vamos a volver a hacer los mismos pelmazos de siempre, cambiando nuestro celular una vez al año o cada 6 meses. No sé. O cantando el himno. No tengo mucha fe en ese sentido. O cantando el himno nacional cuando pase un meteorito. Claro, cantando el himno nacional cuando pase un eclipse, porque tenemos los mejores eclipses del mundo. Claro, somos el mejor país de Chile. Claro. No, pero realmente, fuera de broma, esos niveles de chauvinismo a los que hemos llegado, es terrible. Y de chauvinismo idiota, destructivo, etcétera, son increíbles. Sí. Bueno, eso también se puede considerar como paranormal. Por lo menos para mí. O sea, todo fenómeno, a ver, ¿cómo te lo digo? A mí me encanta, a mí más que el tema de andar con la maquinita captando el fantasma, más me interesan los procesos sociales que desencadenan sucesos como este. O sea, yo te aseguro que, a ver, va a haber una especie de New Age, de nueva era revisitada, y ya la está viendo. O sea, de hecho, hay mucha consulta que estoy recibiendo respecto al tema de qué va a pasar, qué sé yo, etcétera. Yo trato de canalizarla a través de buenas mediums que conozco, qué sé yo, pero hay un regreso como el ritual. El ritual te va a proteger. De hecho, no sé si te has fijado en lo de en vivo, yo siempre parto con un jarabe peruano que se llama Mapulmín. Yo he escuchado hablar, pero no lo conozco. Entonces, pero yo lo uso como, es una broma. Yo en el fondo digo, o sea, estamos apegados a cualquier rumor que nos pueda salvar de la muerte. Claro. Y estamos dispuestos a aceptar incluso con el jarabe peruano te salve de la muerte, weón.
Pero hoy mismo parece que yo vi, o ayer en la noche, de que en Bolivia ellos estaban tomando estos antiparasitarios de burros que usan en Bolivia Pero, bueno. y, Sí. y lo estaban repartiendo Qué terrible. hacían las tacitas como quien se toma un té de persona a persona porque ellos querían sanar el COVID desde adentro hacia afuera. Claro, pero tú puedes matar al COVID, pero te vas junto, ¿cachai? Porque te, Sí, para salir a tu- Claro. porque te está echando un pesticida para adentro, ¿cachai? Qué terrible. Pero No sé, eso no Marco. es nuevo, si en el fondo, mira, ¿para qué estamos con cosas? Yo no lo digo como una crítica, o sea, yo observo embelesado cómo surgen estos rumores, estos contrarrumores, de aquí está la cura, acá está la cura, etcétera, porque en realidad, ¿para qué estamos con cosas? La comunidad científica está perpleja y no te da respuesta, y cuando la comunidad científica no te da respuesta, e incluso más, es sospechosa de haber causado este desastre, Claro. obviamente que la gente va a volver a los remedios naturales, va a volver a lo esencial, va a volver al ritual, Al chamanismo, a cualquier cosa. al chamanismo, a lo que sea. Y No- es totalmente comprensible, o sea, ni siquiera lo digo con el más mínimo asomo de burla. O sea, la gente va a volver a prácticas ritualistas ante la ausencia de una cura. Sí, es verdad eso. Es verdad. De verdad, de hecho, no sé, se me vino a la O mente. sea, básicamente, perdón, o Sí. sea, es lo mismo que pasa en el mundo del fútbol, o sea, en el fútbol existen las cábalas. Sí, de hecho, se me vino a la mente cuando jugábamos estos últimos años contra Perú y estaban siempre los chamanes quemando la camiseta de Alexis Sánchez. Y resultaba Claro. que le metía 3 goles, pero me daba risa, weón. Y me Entonces, sentí, por eso te me digo, sentí pero culpable. uno tiende a pensar, o sea, ojo, todos, o sea, los seres humanos funcionamos todos más o menos igual. Entonces, si tú decís, chuta, si me levanté, si me vestí con tal polera el día que conocí a tal chica y me fue bien con ella, voy a volver a usar la misma polera a ver si me va bien de nuevo, pues, weón. Uno tiende a buscar patrones donde no los Sí, hay. es verdad. Claro, Y es el tema, pues ojalá ahí no sea volvemos a lo fijona. paranormal, o sea, ¿quién no ha buscado, quién no se ha asustado cuando ve una cara en una mancha de humedad en el baño? No, de ¿Quién no se ha hecho, sentido perplejo porque ve Sí. una cara formada en una fotografía familiar, sí. Bueno, formada accidentalmente? había voy a decir una cuestión muy estúpida. Había un meme que aparecía en el poto de un perro que era Jesús, po, weón. Claro. Claro, eso en el Cristo rigor se llama teleplastia. Teleplastia. Oye, qué buena la Y es la conversación. tendencia que tenemos a buscar rostros. Venimos con eso, está en nuestro código genético, buscar rostros donde no los hay. Claro. Nemotecnia, algo así se llama, ¿verdad? También. ¿Nemotecnia? ¿Perdón? Nemotecnia, algo así se llama cuando, por ejemplo, yo una vez vi un reportaje de marketing, sí, que con los estudios Pixar tienen muy bien estudiado de cómo dibujar la cara a sus dibujos, que son siempre con los ojos grandes, con la expresión facial muy abierta, que eso es lo que llama desde pequeño la atención. Tiene un nombre similar a nemotecnia. Y eso mismo es lo que nosotros reproduce como patrón hasta adultos. Por lo mismo Absolutamente. tiende O sea, a de hecho, asociar siguiendo todo. tu idea, las guaguas son tiernas, o nos parecen tiernas, porque están diseñadas para ser tiernas, para sobrevivir, pues. Claro, para Los causar cachorros de todas las especies son tiernos, Qué buena porque analogía. si no fueran tiernos, uno se los comería, pues, weón. es verdad. Qué Es buena verdad, como analogía, para- weón. es verdad, es como para inspirar compasión. Efectivamente. Sí, de hecho, las nutrias hacen algo similar que muestran sus crías para causar ternura y que no los maten a Efectivamente. otros depredadores. ¿Ves? La mente humana es una cosa muy loca. Sí, weón. Oye, parece día viernes, como a las 10 de la noche en un pub, porque nos fuimos conversando por la corriente de la conciencia hasta Sí, rincones a propósito, inhóspitos. a propósito, y aprovechando que tengo aquí la oportunidad, y no sé si la tendré de nuevo, César, yo quisiera hacer una pregunta con respecto a si tú has tenido o tú entiendes algo del tema del desdoblamiento astral, que son esto de como el desprendimiento de cuando uno duerme. Sí, Porque yo a mí soy me- absolutamente un creyente de ese fenómeno. Porque a Son mí demasiados me- los testimonios que me han llegado de buena calidad sobre el tema del desdoblamiento. A ver, te voy a poner un caso que es irrebatible. Esto lo conversábamos hace un tiempo atrás con Sergio Chilling. Ujú. Hay un caso de, ya, tú podrías pensar que, por ejemplo, bueno, estos típicos, por ejemplo, experiencias extracorpóreas que se producen en el momento de
de agonía, situaciones médicas delicadas. Tú podrías pensar, es un mecanismo de autodefensa del cerebro. En el fondo, tener una visión bonita de un túnel, etcétera, donde te esperan tus seres queridos. Claro. Pero efectivamente hay un caso documentado de una persona ciega que fallece momentáneamente en el pabellón quirúrgico y que al volver le describe a los médicos el aspecto del hospital e incluso, y esto no tenía cómo saberlo, les dice que les dice claramente hacia qué lado y a qué distancia él vio en su experiencia extracorpórea una vía férrea, que no tenía cómo saberlo. Entonces, para mí, sí, las experiencias fuera del cuerpo tienen cierta credibilidad. Yo creo en la existencia de algo, una energía llamada alma que sobrevive a la muerte. Creo firmemente en eso. A partir de conversaciones que he tenido con muchas personas que han tenido esta experiencia extracorpórea, a partir también de lo que los mediums me han contado, que generalmente, si bien todos, no todos los mediums ven lo mismo, pero podéis formar un cuerpo común de creencia. Claro. Sí, pues, creo efectivamente en el desdoblamiento, creo en la parálisis del sueño y creo efectivamente en la existencia de algo después de la muerte, algo llamado alma. ¿Te ha pasado de desdoblarte? Yo en lo personal no he tenido experiencias de desdoblamiento, pero sí he escuchado relatos de muy buena calidad que me hacen afirmar que sí creo en las experiencias fuera del cuerpo. ¿Y nunca has intentado realizar algún tipo de...? No, pero yo creo que por flojera, por flojera de aprender, de tener que ser disciplinado con la meditación y todo eso, po. Bueno, ahora hay que tener cuidado con desdoblarse, porque estamos en cuarentena. Así que cuidado con desdoblarse. Y si se dobla, salgo con mascarilla. Yo creo que una vez me desdoblé y me vi, pero fue una fracción de segundo porque me desperté el tiro. Pero me vi durmiendo. Pudo haber sido un sueño. O sea, para mí algo mucho más fuerte. ¿Qué te pasó? Yo particularmente la primera vez fue hace más o menos unos 3 o 4 años atrás, donde yo estaba durmiendo hacia abajo, boca abajo, y vi como yo mismo me salía de mí y flotaba por el ambiente donde estaba y salía por la ventana, pero una ventana inmaterial, o sea, era una ventana vidrio, pues yo la cruzaba y iba, y flotaba, y en un momento determinado como que yo, me da la impresión de que yo, físico, cuerpo, me asusté con respecto a esa experiencia y empecé a retroceder. Claro. Pero fue un momento que yo creo que no habrán sido más de 10 segundos, pero fueron una sensación de una paz interna que yo sentí, que dije, ¿por qué reaccioné? Porque también tenía un poco de miedo, porque uno le tiene miedo a casi todo lo que no conoce. Exacto. Y después fue una experiencia muy breve, así como un par de segundos, que sentí que realmente yo estaba, pero no estaba dentro de mí. Yo decía, esto yo tengo que aprender a dominarlo. Y por más que he visto videos y por más que he estado meditando mucho en los últimos meses, he logrado como la primera etapa, como que parece que uno saliera a la primera capa y hasta ahí llega. Pero es una experiencia que de verdad es casi adictiva cuando tú notas que no es algo malo en sí mismo, pero sí te da susto. Sí, de hecho, a ver, déjame comentar un poco lo que me describiste. Yo creo que efectivamente esa sensación de paz que tuviste, de cierto temor, pero principalmente paz, muchas personas la describen. Para muchas personas es similar. Es como que si tuviesen acceso a una especie de conocimiento universal que te hace decir en realidad no importa. Sí, es verdad. Es mi nuevo estatus, estoy en otro plano y no me importa. Sí. ¿Ok? Ese acceso como a un banco de conocimiento universal lo he encontrado en muchos casos de personas que o han tenido experiencias cercanas a la muerte o se desdoblan con facilidad, que sí, tienen el don, la habilidad. Y en todas las 3 o 4 veces que me pasaron de forma intensa, siempre como que regresaba el cuerpo sentía exactamente la misma sensación de como de una gana de reír, pero de una gana interna, así como un estado de nirvana pleno. Sí. Pucha, qué bacán podría ser dominar esto y hacerlo todos los días, decía yo. Y por más que he buscado el conocimiento y todo eso, no lo he logrado dar todavía. Pero es algo increíble. O sea, por eso te digo, enhorabuena, tuviste acceso a una experiencia súper subjetiva, personal y irrepetible, que es la esencia del fenómeno paranormal.
O sea, yo te digo, algunas personas incluso cuando subáis el podcast te van a trolear, te van a decir, este weón dice que se desdobló. te lo doy firmado. Porque siempre, ligado a la verdadera experiencia paranormal, está el tema del temor al ridículo. Claro, Tú has totalmente. sido lo suficientemente valiente para decir, yo tuve una experiencia de desdoblamiento donde efectivamente me sentí casi en un nirvana. Y es lo que mucha gente me ha descrito a mí en privado. Esa sensación de paz, de conexión como con el universo, de conexión con una inteligencia superior, colectiva, etcétera, de acceso a la fuente, por decirlo así. Claro. Sí, sí. Mucha gente la describe. Y hay un... Disculpa, Christopher, ¿hay un patrón similar de cuando la gente entra en ese estado? ¿Perdón? Sí, sí hay un patrón similar de cuando la gente comienza a entrar en ese estado de desdoblamiento. Absolutamente, o sea, más allá del tema de poder viajar hacia otros lugares, planetas, qué sé yo, ciudades, está también ese, bueno, el primer elemento es ese, que básicamente no hay frontera. Puedes viajar a otras galaxias, qué sé yo, planetas, etcétera. Lo segundo es esa sensación de paz, de conexión, de como acceso a un conocimiento universal, a una inteligencia universal que te hace comprenderlo todo y no tener miedo. Sí, Esos son como los elementos comunes. O sea, no siempre se tiene que estar durmiendo. De hecho, no. La mayoría de los fenómenos paranormales ocurren en un estado que Dennis Stillings define como el tertium quid, que es un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Sí, Claro. sí. Ujú. Mira, qué Y bueno. es Interesante. en ese mismo estado donde tú tienes acceso. Generalmente, mira, muchas veces la gente cuando describe encuentros con fantasmas o con extraterrestres, qué sé yo, hablan de una especie de campana del silencio, ¿ok? Se cesa de repente el viento, cesa el canto de los pájaros, como que entre hay una especie de dimensión paralela, ¿ok? Sí. Como que se crea un escenario para la teatralización del fenómeno. Eso pasa similar también con el tema de la parálisis del sueño. Claro, aunque sí, la parálisis del sueño, yo tengo una teoría, yo creo que, bueno, de hecho está demostrado que la parálisis del sueño es una forma atenuada de epilepsia. Claro. Sí, Claro, se Ok, asemeja entonces- más a la apnea. Hay una película muy buena, de hecho, con Alejandro Darín, que se llama El Aura. Que, claro, y que habla de un fenómeno real. Las personas que sufren de epilepsia, segundos antes, ellos saben que van a tener un ataque de epilepsia porque se agudizan sus sentidos. Se agudiza el oído, la vista, el olfato, etcétera. Y después de eso ya, bueno, lamentablemente viene el ataque. Claro. Pero en la parálisis del sueño es distinto, es como una especie de epilepsia fría, donde no tienes convulsiones, pero sí tu cuerpo queda totalmente inmovilizado. Como algo Yo no catatónico. yo no creo que en el fondo, porque aquí viene el tema, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Yo creo que viene este estado de aura, por decirlo así, y efectivamente puedes ver cosas, escuchar cosas que en un estado normal de vigilia no podrías escuchar. Y eso Sí. explicaría mucho de esos relatos donde la gente dice, estaba paralizado en mi cama y frente a mí apareció un Hatman, un ser de negro, un demonio, qué sé yo. Claro. Claro, de hecho, Creo que efectivamente durante esos breves momentos de la parálisis del sueño, esa persona tiene acceso a poder ver esta dimensión paralela. claro, yo vi un documental sobre la parálisis del sueño y la gente que se entrevistaba ahí hablaban todos, que eran de diferentes países, incluso de unos entes de negro. O de unos entes Sí, muy pues. similares. Efectivamente. Pero yo creo que en el fondo es eso. Esta aura, llamémosla así, te da acceso visual, auditivo, durante algunos momentos, largos, cortos, qué sé yo, a esta dimensión paralela, que es de donde vienen estos monstruos que yo les he estado relatando, o estas apariciones. Claro. Claro, es interesante también lo del tema del sueño, porque también he leído cuando uno está con interés de investigar o bien aburrido como procrastinador,
investigar sobre este tema del desdoblamiento, y ahí dicen que uno siente olores, ve otras personas Sí, pues. también que están en ese mismo plano, un plano astral, se habla. Claro. Ahora bien, en el fondo, de todos los relatos que me han llegado de desdoblamiento, hay uno que es uno de mis preferidos, que me lo contó una muchacha llamada Natalia, que ella tenía facilidad para estos viajes astrales, tanto ya a nivel de espacio-tiempo. Ujú. No sé, podía meterse en un vagón de un tren en la ciudad de Berlín en el año 1869, qué sé yo, Wow. y ver la escena. Y todo muy bien, hasta que de repente se aparece una criatura que era capaz de verla. Mm, O sea, no sé si me entienden la figura, pero tú puedes ser como un voyerista sí. cósmico Sí, de hecho sí en este estado de parálisis del sueño. Es que vas con esa lógica, si tú estás en ese estado, probablemente alguien también puede estar dentro de ese mismo estado, de esa misma capa. Efectivamente, Y ahí el sí tema pueden es que ser lo que vio visibles. esta muchacha no fue una aparición muy grata, era algo que podríamos definir como un demonio. pero es como similar a lo de la película La Noche del Demonio, Insidious. Claro, ahora bien, hay un riesgo en el viaje astral, efectivamente hay un riesgo en el viaje astral y es encontrarte con estas cosas. Claro. Es una posibilidad muy remota, pero siempre está la posibilidad de encontrarte con estas entidades. Y en el fondo si te pasa, o sea, primero en el viaje astral, como dijo el Christopher, que se había asustado obviamente, es tratar de tomarlo con calma para no quedarse o que no ocurra algo peor. Efectivamente, es tratar de volver lo más rápido posible, Claro. pero con calma. Claro. Exacto. Bueno, mal que no se ha pegado algún viaje alguna vez y se ha encontrado con gente desagradable. En ese mismo plano. Bueno, Claro. yo todas las semanas me encuentro contigo aquí en el podcast, weón. Pero bueno, ¿Viste? ¿qué le vamos a hacer? Es una persona funcional que me sirve. Ahí no hay nada que hacer. Volviendo a los temas paranormal, ya más local, Ujú. con respecto a los mitos y leyendas, no sé si en algún momento investigaste sobre los mitos que hay aquí en Chile, por ejemplo, para el sur, con el tema del tuetué, del trauco en Chiloé. ¿Hay algún mito que sea como, o que se acerque a lo real? Es que mira, ahí también nuevamente volvemos al tema del chauvinismo, ¿ah? No es que Chile tenga las mejores criaturas mitológicas del mundo, sino que son ciertas ideas, ciertos conceptos que se repiten una y otra vez Claro. en todo el mundo y que de algún modo nos hablan de alguna verdad. Por ejemplo, en el caso del tuetué, estamos hablando de una verdad universal o compartida por todas las culturas al menos, que nos habla de que en cierto momento hay personas que son capaces de transformarse en animales o al menos de incorporar su espíritu en animales para que hagan su voluntad Claro. y aparecerse para cumplir labores de asesinos de mal agüero, etcétera. Esa es una constante universal. En el Sí. caso del tuetué, por ejemplo, No es netamente chileno, entonces. no para nada. El trauco también, o sea, el trauco entra dentro de una vasta familia de duendes universal y más encima de duendes sexualizados, Claro. como Y en el caso de el ente. Y misóginos. Claro. Y O sea, bastante políticamente incorrecto. Claro. Entonces, en estricto rigor, lo que serían los mitos o leyendas locales no serían tan locales. O sea, primero que todo, o sea, la buena noticia es que yo les doy un grado real de existencia. Ah, claro. Ok. Claro, eso sí. Eso sí. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no son locales, son en el fondo versiones locales de mitos universales o de ideas universales. Prefiero usar la palabra idea, güey. Claro. Claro. Sí, mejor. De ideas, y digamos que ideas metamorfoseadas, por decirlo así. Exacto. Ideas existentes. Claro. Y con respecto a lo que un comentario que se hizo al inicio de esta como incursiones en lo paranormal, y sobre todo cuando uno es chico. Por ejemplo, el baile que hacer bailar al Joker, o como el mismo, si se te aparece el tuetué, tenéis que invitarlo a comer. Sí, ¿Eso será tan así? El bailar el Joker a mí me lo contaron un montón de veces. Igual que obviamente el juego de la Ouija. Nunca lo jugué porque sí le tengo mucho respeto a esa tabla. Nunca la haría Sí. tampoco. No, de verdad no lo haría. Porque Ujú. siempre me he informado de que no solamente puedes
captar a un ente que tú quieres, sino que tú abres un portal donde cualquiera te puede responder. Efectivamente, eso es así. O sea, de hecho, a ver, ¿cómo me imagino yo este mundo después de de mi experiencia de años? Sí, claro. ¿Qué creo yo, finalmente? Que hay un plano astral donde efectivamente, wow, el 80% de la gente que fallece acepta esta oferta del túnel, ¿ok? Esta oferta de irse hacia la luz, más que al túnel, hacia la luz, Sí. ¿ok? Ya seas bueno o malo, budista, católico, shintoísta, qué sé yo. Esta experiencia es común a todo el planeta. Rechacistas. ¿Ah? Rechacistas ¿Cómo? también. Claro, zoroastrista, qué sé yo. Pero hay un remanente de personas que se quedan, que eligen quedarse, porfiadamente. Ya sea por apegos buenos o apegos malos. ¿A qué le llamo yo un apego bueno? Pucha, imagínate una abuelita que tiene puros hijos narcos, qué sé yo, y ella es la que está a cargo de sus nietos. Claro. Esa abuelita obviamente que no muere en paz, po, weón. Quiere quedarse junto a sus nietos de alguna forma, ya sea a través de manifestaciones, aromas, etcétera, voces. Ahora bien, esos apegos pueden ser malos también, pues Claro. si tú moriste en un accidente violento, tenés la sensación de que te quitaron algo, o sea, la sensación injusta de que no era tu momento natural de muerte. Y también te quedas. Y esas personas, lamentablemente, el peligro es que si rechazan la oferta de la luz repetidamente, se quedan acá en forma de larvas, lo que yo denomino larvas astrales. Dígase, seres ya desprovistos de toda inteligencia humana, de todo, ¿cómo decirlo?, de toda empatía, y que efectivamente son los que se cuelan en las sesiones de Ouija, etcétera, porque se han quedado tantos años que al final pierden su esencia, su humanidad, y están a la búsqueda de un aura nomás para quedarse como una sanguijuela, absorber tu energía. ¿Y tú? O incluso en casos más violentos, lisa y llanamente cohabitar contigo, como el caso que yo describía de la posesión de esta niña hace 6 años. Bueno. ¿Tú has tenido la incursión ¿Qué con la Ouija? Yo, sí. Y de verdad nunca lo volvería a hacer, porque en realidad también, hace muchos años, la usamos como herramienta junto a unos amigos para tratar de llegar a la verdad sobre un caso paranormal en un colegio. Ya. Y en realidad lo único que nos trajo fue como mala suerte, weón, fue una weá muy desagradable. Qué mala suerte que me imagino que se terminó. No, en el fondo sí, realmente trajo como eventos desafortunados para todos los que participamos en el cuento, Chuta. en nuestras vidas. Claro. Entonces la lección es el llamado de no jugar con esa tabla. Porque hay O gente sea, en el fondo es como estar el que crea que está hablando con la Quintrala, con Elvis Claro. Presley, qué sé yo, no está hablando con ellos. Está hablando con cualquier cosa que se va a hacer pasar por ellos, básicamente para quedarse con tu energía. ¿Y cómo se puede Y tal. identificar un ente bueno de uno malo? Es que en realidad, como te lo digo, nada ni nadie, ni siquiera este fenómeno es totalmente bueno ni totalmente malo, Ah, ya. ¿ok? O sea, en el fondo, las necesidades, siguiendo el ejemplo de la abuelita que se queda por los nietos, Sí. esa abuelita, después de 15 años, 20 años, va a ser una entidad tan desagradable como una entidad mala. Porque va a haber perdido su motivación, ni siquiera va a recordar su motivación inicial. Claro. Se va a hacer pasar por cualquier cosa. O sea, en el fondo puede su principio era hacer algo bueno, pero se puede sí transformar en algo negativo. Absolutamente, o sea, de hecho, me acuerdo que esto lo conversábamos con Baradito una vez que me inventó un podcast que tenía él con Jorge. Y él tenía un caso en su familia, pues. El abuelito se había muerto, se apareció en buena onda para arreglar los problemas de la familia, los típicos problemas del testamento, qué sé yo. Pero no tuvo final feliz porque el viejo cumplió la misión, pero no se fue. Sí. Se quedó. Y se quedó, y se quedó, y se quedó. Y se transformó en una molestia.
su aparición. Claro. Ujú. Ese es el riesgo. Christopher, ¿alguna pregunta? Eh, con respecto a eso específicamente no, pero sí con respecto a esos juegos de niños, yo me acuerdo, bueno, yo mi infancia la pasé en Brasil y allá sabemos que hay muchas de esas cosas de aquí que le llaman santería, ya se le llama espiritismo, candomblé y otras raíces africanas de religión. Y me acuerdo que estaban haciendo el típico juego este del compás sobre un cuaderno. Y yo no me quedé a ver el desenlace del juego, pero habían tres amigos míos, estoy hablando, yo tenía 10 años de edad, entonces estamos todos en la misma edad, y ellos lo hacían como que eran amigos pero había uno de ellos que su mamá era como de esa religión, entonces manejaba mejor. Y yo no me quedé ahí porque obviamente ellos tenían temor a esas cosas, pero yo lo único que sé es que al rato, y esto yo no lo puedo decir si fue o no fue, pero uno de los chicos sí terminó con el compás que saltó lejos y se le insertó en un brazo. Y ahí se Au. fueron todos suspendidos a su casa, ¿me entiendes? Por andar jugando esas porquerías de colegio. Entonces yo cuando supe eso, y no me quedé a ver ese lazo, y dije, sí es posible que exista. Nunca supo si fue tan verdad o no, Claro. pero solamente lo que sí fue verdad que se clavó el brazo y no fue por intervención tercero de ahí, ¿cachai? O sea, no fue por intervención del que estaba ahí, sino que de un tercero que nadie sabe. Entonces a partir de eso yo siempre como que me alejé de eso. Una porque tampoco creo que lo necesito. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿para qué? Ah, ya, entenderse de qué se trata, bien, pero participar, no. Ninguna ninguna gana de hacerlo tampoco. Es que había muchas cosas cuando uno es chico. O sea, por ejemplo, ese tema de hacer bailar el Joker, a las 4 puntas de la carta tenéis que echarle sangre, se decía. Entonces, entonces no sé, me imagino que solamente quedó en mito, porque nunca lo hice y nunca más escuché sobre eso, pero sí queda en el inconsciente colectivo de la gente que obviamente cuando uno es chico hace esas cosas. De hecho, una compañera que jugó a la Ouija se desmayó. ¿Cachai? Sí, yo no dudo que puede, Mira. yo no dudo que pueda pasar. Mira, les voy a dar un dato freak. A ver, eso también tiene un componente muy capitalista, ¿eh? Un componente muy gringo, weón. Esta cosa de creer que incluso podéis lograr línea directa con los muertos. Los creadores de la tabla Ouija, que todos conocemos, Ujú. es una empresa norteamericana que se llama los Parker Brothers. Los Parker Brothers son los creadores del juego Metropolis también. Ah, y yo mismo que era el Metrópolis. Entonces, claro, es como, básicamente ellos dijeron, a ver, el Metropolis es un juego de mesa, quizá uno de los más famosos que existe. Ellos dijeron, bueno, ya pues entonces vamos a hacer algo relacionado con el mundo de los espíritus. A propósito estamos hablando de los años 40, cuando ya se había acabado la época dorada del espiritismo hace mucho tiempo. Claro. Oye, saquemos un juego de mesa que permita que la gente se comunique con los muertos. Y los Parker Brothers, los mismos creadores del Metropolis, crean la tabla Ouija que todos conocemos, la clásica con el yes, no, Claro. el abecedario, los números, etcétera. Pero, mira, yo creo finalmente que tampoco, ojo, a ver, ¿cómo puedes evitar malas experiencias con el tema de la Ouija, con el tema de la psicofonía, que yo la practico? Hay un tema que se llama consagrar, o intencionar, que se le puede llamar también. Yo soy un convencido, bueno, ustedes saben estos experimentos que se hicieron en Japón con el agua, que tú podías intencionar el agua, que tú le decías agua fea, efectivamente las moléculas del agua se solidificaban de una mala forma. Si tú le decías agua linda, maravillosa, bella, Y supongo el se agua ocupó se con la música solidificaba de un modo muy ordenado. No sé si se acuerdan de ese experimento. Sí, sí, me acuerdo. Entonces yo creo que si tú intencionas correctamente una psicofonía, incluso utilizando quizá un pequeño ritual o oración, creo que efectivamente puedes filtrar muchos de estos espíritus malignos que podrían acercarse a tu ejercicio de comunicación. Pero obviamente que es muy difícil que la gente lo haga, porque la gente quiere emoción. Claro. Más que comunicación, en la Ouija la gente busca una emoción. La Yo diversidad. creo que total. todos los que arman una Ouija finalmente desean que la cosa se desboque, que termine mal.
Bueno, un poco el Es como morbo cuando que te subías a un uno auto de tiene. carreras, ahí que hay una posibilidad de que te vayan a matar. Claro, también. Es como una búsqueda de adrenalina paranormal. Totalmente acertado y de acuerdo con el argumento, con el tema. Christopher, no sé si tienes otra pregunta, se te quedó algo en el tintero, porque de seguir No, no, por conversando mi parte, en este podríamos momento, conversar. mucho. No, por mi parte no. De verdad, ha sido un baño tan grande de información que necesito digerirla. No te voy a poner a hacer weas, pues weón. Vamos a ver de qué sirve la tabla de cortar carne allá. César, y con respecto a la noticia que Grabar hubo la un semana guerrita. pasada, en Reñaca, que se encontró, en Reñaca, si no me equivoco, se encontró un lugar con restos, Sí. osamentas humanas. ¿Te han llamado, te han preguntado sobre eso? Mira, en realidad me consultó gente, no hay ningún medio, pero sí gente. Y yo digo sí, y qué bueno que pasó. Y creo que son los efectos benéficos de la cuarentena, po. Muchas cosas secretas están saliendo a la luz. Mm. Gente que no puede tener control sobre su segunda vivienda, tercera vivienda, Claro. y vamos a encontrar muchos de estos nidos de brujería. Te lo he firmado. Pero tú viste lo que los accesorios o las cosas que habían ahí, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Y eran ligados con algún rito? Sí, Porque o no, lo mira, enmarcaron ningún, de forma inmediata como ningún satánico. ritual que yo pudiese decir umbanda, vudú, pero de que era satanismo duro, era satanismo duro. Wow. Eso quería saber y ya no tengo más preguntas, su señoría. Bueno, César, yo por mi parte te quiero dar las gracias. Siempre le doy la palabra al final a los demás antes de hablar, pero en esta pasada quiero comenzar yo para ir cerrando ya el programa. Te quiero dar las gracias infinitas por la disposición y la buena onda que tuviste y por la conversación más que nada, por todo el programa que hemos hecho ahora. Creo que un gran programa con un gran invitado. No, gracias a ustedes, chicos, lo pasé muy bien, de verdad. Me sentí muy cómodo. Bacán. Christopher, di palabras al cierre. Sí, bueno, muchísimas gracias, César. Una conversación sumamente nutritiva desde el punto de vista del conocimiento, porque bien sabemos de que este tipo de conocimientos a veces son muy vagos por gran parte de la población, y más allá de que sea un conocimiento interesante, es algo que también hace replantear determinadas cosas que uno da por ciertas desde siempre, ¿entiendes? Y encuentro que eso es muy bueno siempre, o sea, como darle una segunda, una tercera vuelta a lo que uno como que es muy determinista a veces con ciertos temas que ya los tiene interiorizados. Así es. Entonces, pucha, muchas gracias, César, y también quiero No, gracias a dejar la ti. invitación para que nos cuente en qué momento está haciendo su en vivo, en qué plataformas, y de hecho, si lo va a hacer hoy día, yo voy a estar ahí también, así que está ahí Sí, aburrido pues. de mí. Bueno, de hecho estoy tratando de hacer transmisiones de lunes a viernes Ya. a las 11 desde mi fanpage, César Parra, Buenísimo. en Facebook. Buenísimo. Entonces todos los días vienen a las 11. Me atoré, güey. Sí, A busqué las la 11. plataforma más A las- accesible, más sencilla, así Claro. que Facebook Live ahí desde mi fanpage. Perfecto. De lunes a viernes a las 11. Así es. ¿Algún Muy comentario al cierre, César? ¿Algún saludo en particular? No, mira, básicamente, bueno, un saludo a todos los chicos que nos están escuchando. Ojalá que sea de utilidad la información que se brindó. Y bueno, básicamente a vuestra disposición para si quieren hacer otro encuentro, otra discusión, yo ningún problema, nos ponemos de acuerdo. La raja. Bacán. Buenísimo, Bacán. buenísimo. Voy a quedar feliz después de esto. Aparte hemos tenido otras temáticas con Chris acá. Hemos hablado de política, hemos hablado del proceso constituyente con los chicos de Derecho Fácil. Hablamos también de sexología, de sexo, con la psicóloga María Cristina Vergara, ¿cierto? O Vargas. Oh, se me olvidó el apellido, güey. Se va a enojar conmigo. Valdés, mira, nada que ver. María Cristina Valdés. Ella es sexóloga, también experta en relaciones interpersonales o afectivas. Y ahora tenemos aquí el tremendo invitado a César Parra. Así que César, muchas gracias por toda
por todo tu exhorte, por todo tu argumento de información. Creo que sí va a servir bastante. Y es un tema que también a todos nos llama la atención, pues, pero que no nos sabemos cómo abordar. Así que muchas gracias y ojalá tenerte aquí de invitado nuevamente en el podcast de los procrastinadores. Gracias, no hay problema, cuando quieran. ¡Ay, se me olvidaba! Sí, Tengo dale. un programa en Radio ADN que se llama Pueblo Fantasma, que va todas las madrugadas de miércoles a las 1 de la mañana y las madrugadas de sábado a las 2 de la mañana. No vaya a las 3 de la mañana porque esa es la hora de los otros personajes. No te preguntamos de eso. Claro. weón. No, Bueno. termina justo a esa hora. Claro, bueno, lo dejamos ahí un tema pendiente para el próximo capítulo. Ya, pues, ningún problema. Ya pues, chiquillos, Perfecto. eso sería los procrastinadores de hoy día y disfruten el capítulo que se está bien bueno. Chao Christopher, muchas gracias por estar en el programa, sí, como siempre. Chao, chao César, un fuerte abrazo a la distancia. Chao Jorge, nos vemos Chao, luego. compadre. Chao, Nos chicos, vemos, chiquillos. cuídense. Chau. Chau.